Bien, como les decía en el segmento anterior, estamos de vuelta ya, por supuesto, en edición nocturna, como les informaba en el segmento anterior. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con los retos de la nueva administración que se instala como resultado de las elecciones del pasado domingo, el próximo 16 de agosto. Y vamos a hablar de esos retos, especialmente a raíz del hecho de que el COVID aparentemente está expandiéndose y eso está afectando también la economía. Tenemos con nosotros, como ya le informara, a la doctora Jacqueline Medina Méndez y a los economistas Rafael Espinar, Antonio Siriaco Cruz y Miguel Collado Di Franco. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente son insalvables los retos que tiene el gobierno? ¿Son muy difíciles o el gobierno podrá salir adelante a pesar de la pandemia y el tema del estancamiento de la economía dominicana? Las damas primero, por supuesto. Ay, muchas gracias. Bueno, por lo vertiginoso que va el aumento de los casos, el reto es grande. Hemos tenido momentos muy difíciles y yo creo que estamos atravesando uno de los más difíciles cuando en el día de hoy se nos está informando que ya las defunciones aumentaron, que ya estamos con 829 defunciones mal contadas. Aunque los muertos no se pueden esconder, pero hay muchas personas que ya se sabe que entierran sus muertos con tal de ellos poder velarlo, a sabiendo que fallecieron por COVID-19 y eso no se está detectando. Hay una información de atraso en la data, o sea, en la respuesta de las pruebas que se han realizado versus las que salen publicadas. Y estamos observando el comportamiento de la población después del escalamiento, que nos quedamos en la fase 2 y de ahí brincamos a la 5, en el que todos dijeron, salgan todos. Rompan fila y que vive el jefe, ¿no? Exactamente, salgan todos y ya que nadie se quede en casa. De manera que fue ahí ¿cómo te voy a decir? Un impacto tan negativo para la salud que todo el mundo está esperando, diciendo que todavía no se ha visto lo que viene. Pero por Dios, roguémosle al Señor que lo que no se ha visto no llegue. Porque, ¿qué les digo? Si buscamos culpables, ese grupo de la Cámara de Diputados cargará sobre sus hombros el no haber permitido la extensión de la cuarentena para entrar a una fase 3, porque íbamos muy bien con la 1 y con la 2, en relación a que como la gente estaba guardadita en su casa, por lo menos los conscientes y las personas con cierto nivel educativo, nos quedamos en la casa, pero desde que dijeron abran el malecón era como que la gente nunca había visto el mar, como la gente que vive en países que no son islas. Ay, el mar se abrió, vengan a verlo. Yo estoy, te digo, sumamente impactada con la reacción de la población, más no se cumple con la distancia física, no se cumple con lo de la mascarilla, no se cumple con nada, pero es que tenemos que predicar con el ejemplo. Mientras el ministro me salga a mí en el programa del Pachá, sin mascarilla, y hablando muy de cerca, con una distancia menos de 1 metro, entonces yo, como población desinformada o con una gran infodemia, ¿qué voy a hacer? Pero ese es el ministro. Bueno, evidentemente, Pues yo también me voy para afuera. Doctora, evidentemente el COVID y que es la enfermedad, la enfermedad del virus, la COVID, bueno, el lenguaje de género, bueno, es la enfermedad, exactamente. Pero ese es uno de los grandes retos que tiene la administración que va a encabezar el licenciado Luis Abinader. Pero en el campo de la economía, yo estoy frente a 3 grandes economistas dominicanos. ¿Cuáles son los retos que debe asumir el gobierno en ese aspecto del quehacer nacional, en vista de la situación que estamos viviendo? Mira, yo voy a comenzar porque yo creo que
el primer gran reto es establecer un equilibrio entre la economía y la pandemia y el tema sanitario. Y yo creo que uno tiene que convivir con eso. Necesariamente hay que convivir, porque yo creo que la característica de la economía dominicana, una economía donde hay mucha informalidad y donde precisamente la cultura criolla, esa cultura caribeña, es una cultura que no acata las jerarquías institucionales. Obviamente, que incluso en los tiempos donde habían cuarentena, la policía tuvo que hacer malabares para romper muchas veces grupos de personas en los barrios populares, señores. Y aún así... Perdón, y nosotros en los medios a quien criticábamos era la policía. Claro, entonces... Porque estaba cumpliendo su deber. Porque estaba cumpliendo su deber. Esos son muchas veces de las indisciplinas que tenemos nosotros, que algunas veces no sabemos las consecuencias y entonces obviamente agravan la situación. La economía, verdaderamente, si tú cierras la economía y tomando en consideración el otro extremo, el tema sanitario, incluso la situación va a ser aún peor, porque hay una cantidad de gente aquí, señores, que es un dilema. Día a día. Es un dilema. Yo digo que es un gran dilema. Claro, nosotros lo estamos viendo, pero muchas veces los procesos de cuarentena son procesos que generan, son procesos elitistas, porque ninguno de nosotros va a tener dificultad. Todos nosotros tenemos nuestras neveras llenas. Sin embargo, una gran cantidad de personas en la calle que viven del día a día, ¿cómo tú le vas a hacer eso? Entonces, yo creo que hay que convivir con eso. Hay que ver los éxitos de algunos países, y básicamente países que no cerraron sus economías, por ejemplo, el caso de Japón, y países como el caso de Tailandia, países como el caso de Vietnam, que hicieron pocas pruebas, y son países que tienen características de informalidad parecidas de la República Dominicana, y sin embargo la tasa de letalidad ha sido muy baja. Y en América Latina, el caso de Uruguay y el caso de Paraguay son dos casos importantísimos que hay que verlo con tasas de letalidad y de muerte muy bajas. Por lo tanto, yo creo que hay experiencia en ese sentido. Recuerde que en esos dos países están muy alejados de la dinámica latinoamericana y son de los dos países que tienen menos comunicación con el exterior. La República Dominicana es un país muy cercano a todo el mundo, ¿no? Y tiene el aeropuerto más importante de todo el área del Caribe, donde hay un movimiento aéreo, una navegación aérea muy intensa, y eso ayuda a muchas cosas. Pero me gustaría, si me lo permite, doctora, escuchar la opinión de los otros dos economistas. Sí, cómo no, cómo no. Claro que sí. A ver, bueno, déjame, con el permiso de Miguel, hacer algunos comentarios. Fíjate lo siguiente, la doctora ha dicho claramente que tal vez debió haberse ido en un proceso de apertura económica más organizado. Eso. Y responsabiliza en parte al sector político, pero evidentemente ha habido una presión muy fuerte del sector empresarial para abrir la economía. Es decir, el sector turístico, por ejemplo, el sector del turismo ha hecho presión para que se abran los vuelos internacionales, para que se abra la economía a los hoteles. Y obviamente también la parte política tiene interés en esa dinámica económica para poder restablecer la economía, poder recaudar impuestos, poder enfrentar con políticas sociales el cierre de la economía. Entonces, es una disyuntiva de un alto costo social. Pienso que el nuevo gobierno tendrá de frente ese dilema y que en las reuniones que se deben estar sosteniendo ya entre las comisiones de transición, debe estar poniéndose sobre la mesa algunas medidas de carácter sanitario para estos 45 días de común acuerdo entre ambas partes, porque evidentemente hay necesidad de tratar de restablecer un orden, tanto en el plano de la salud como en el plano económico. Lo que ha dicho la doctora de que, bueno, abran todo, tampoco puede ser una política totalmente flexible. Pienso que hay que hacer de nuevo un programa de apertura organizada de la economía y no, tal vez esto sería un retroceso a la fase 2, a la fase 3 y ir abriendo en la medida en que se vayan demostrando
mejorías en el tema de la salud. Eso es en cuanto a la disyuntiva. Ya en el plano puramente económico, el gobierno que abre este nuevo mandato constitucional tiene por delante tareas prácticamente infinitas. Es decir, se encuentra con una situación que ningún gobierno había llegado antes, ni en el 2004. Se encuentra ante una situación de déficit de divisas, de déficit de las finanzas públicas, de desempleo masivo, de una situación internacional que no augura restablecerse en poco tiempo, y obviamente eso pone por delante una agenda que trastorna todos los planes de gobierno y todos los planes originales que se plantearon. Yo creo que la coyuntura obliga a una política de corto plazo inmediatamente y a una discusión sobre el largo plazo, sobre la reestructuración de la economía. Doctor Collado. Sí, a mí me gustaría tomar el tema en lo último que hablaba, se refería a Rafael. Yo creo que definitivamente el diagnóstico que podría abundarse aún más en cuanto a cuáles son los efectos que ha tenido y que tendrá, que todavía no hemos visto del todo, la pandemia en la economía. Sin embargo, y definitivamente es una situación única. Ningún gobierno había recibido una economía así. Sin embargo, yo quiero resaltar la parte de las oportunidades, que también no se había visto una situación en la que un gobierno se enfrentara a una situación como esta, pero que tuviera la oportunidad de una población deseosa de cambio, de una economía que necesita los cambios y que por ende podría ser entonces el rompimiento de la complacencia o el conformismo, que yo digo, que hemos vivido en la economía dominicana, como ha sido manejada en los últimos años, sin reformas estructurales. Y esa es una oportunidad importantísima que yo entiendo que podría muy bien debatirse y que tendremos que llegar ahí. Bien, mucha gente se pregunta si, dado que el rebrote o el repunte del COVID, o de la COVID-19, para complacer a la doctora Medina, y el hecho de que es necesario reactivar la economía dominicana. ¿Creen ustedes que es necesario que se apruebe una nueva cuarentena y que se restablezca el estado de emergencia y el toque de queda? ¿Y piensan ustedes que eso puede ser o debería ser una decisión unilateral del gobierno que sale, o debe ser dejarse al gobierno que entre, o debe ser el resultado de una negociación, una discusión o de un acuerdo entre las dos partes? ¿Qué opinan ustedes, doctora? Muy brevemente, porque sí, tenemos que aprovechar el tiempo. Sí, yo creo que debe hacer un acuerdo entre las dos partes. ¿Por qué? Porque el gobierno que entra debe retomar y basarse en las fallas que ha habido para que esto mejore. Y las fallas están dadas en que los insumos no están a la mano de la población. Ahora mismo, la población está desesperada buscando un laboratorio para hacerse la PCR, que es la que detecta el antígeno, o sea, la presencia del virus SARS-CoV-2, y no están encontrando respuesta. Le están poniendo, oigan esto, señores, cita hasta de 15 días. Yo le digo a las personas que me llaman que le pregunten si es al cadáver que le van a ir a tomar la muestra, porque por Dios, esto avanza muy rápido. No hay prioridad con los adultos mayores, eso no es cierto. Entonces, pasan 15 días para tomártela y para darte la respuesta 7. ¿Cuánto van? 21 días, 22 días. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Es cambio de las estrategias, porque cuando las cosas no están funcionando bien, se nota empeoramiento de la situación de salud de la población. Pero si se están aplicando adecuadamente, con todo y apertura, debe verse una mejoría en algún momento, y no que cada día más desesperación. Las clínicas no quieren ingresar a los adultos mayores. Yo tengo una amiga que anoche en la madrugada fue a un centro médico, por ética me voy a reservar el nombre, con su madre mayor, y la doctora que estaba de emergencia le dijo al guardián
que él era que tenía que decirle antes de que la gente entrara si la persona venía con COVID o no. Bueno, la situación es difícil, ¿eh? Bien, y en el aspecto económico, ¿se impone para salvar la economía o para restablecer la economía, se impone un estado de emergencia, señores economistas? Mira, yo pienso que debe ser una solución concertada. Evidentemente va a haber una comisión o comisiones técnicas de transición. Eso se puede incluso negociar en este proceso. No hay que olvidar que la República Dominicana tiene una ciudad sanitaria cerrada que tiene más de 500 unidades de camas disponibles. Es decir, ojo con eso, tenemos una cantidad importante de hospitales que están cerrados y que posiblemente habrá que acelerar su reapertura para quitarle presión a las unidades, por ejemplo, de urgencia, pero yo creo que... Más las 2 cedidas por el candidato. Claro, todo eso está ahí, porque hay una infraestructura. No hay que olvidar lo siguiente, que la República Dominicana es uno de los países en América Latina que más infraestructura hospitalaria tiene. Ojo con eso. Y también hay que decir lo siguiente, cualquier situación ahora de prórroga de un sistema de emergencia, vamos a decir, o no sé, o cuarentena, eso tiene que ser, pienso yo, concertado con las próximas autoridades. Doctor Espinal. Mira, yo pienso que de común acuerdo, comparto con Ciriaco, tiene que haber un nuevo protocolo de salud acordado por ambas partes, el gobierno saliente y las autoridades entrantes, y que más que un toque de queda, que en definitiva aquí es un toque de queda, no resuelve mucho. Sí. Yo pienso que lo que debe haber es un plan de reapertura de la economía, un nuevo plan, es decir, algunas actividades que han sido abiertas libremente tal vez deben retornar a un mayor control. Tal vez, por ejemplo, algunas actividades formales, debe haber una política de cielos más cuidadosa. Pienso que hay países en Europa, no todos los países están abiertos libremente, sino que están abiertos a aquellos ciudadanos o aquellos vuelos provenientes de lugares donde hay control. Pero aquí estamos abiertos a cualquier llegada de aviones. Entonces, hay protocolos en los aeropuertos que no se están siguiendo. O sea, la gente... Eso es verdad. Mi hija vino en un vuelo especial de España a mediados de mayo y tuvo que hacer una cuarentena. Y se le hizo prueba. Ahora todo el mundo está... Hoy llegaron unos amigos míos de Puerto Rico y le pregunté si habían hecho pruebas y no se le hicieron las pruebas. O sea, tiene que haber un protocolo nuevo, muy rígido, más que un toque de queda, y una reapertura programada de la economía. Doctor Collado. Yo entiendo que estas autoridades que asumirán el gobierno en agosto, tendrán que elaborar un nuevo presupuesto, ya que ese presupuesto complementario que fue aprobado recientemente, en realidad tiene muchas carencias y fue muy poco transparente, y bueno, las autoridades lo necesitarán, y en ese sentido entiendo que debe haber esfuerzos para el área de salud. Yo entiendo que, como hablamos, esta disyuntiva entre si economía, cerrar y la gente de una economía informal sufre con esto y qué tanto se puede aguantar cuando ya tenemos 1.2 millones de afectados que están recibiendo o han sido están cesantes o suspendidos o dentro de los programas del gobierno, de fase, etcétera. Yo entiendo que el esfuerzo debe ser en lo que se ha dicho aquí, de controlar lo más posible la expansión de la pandemia, pero también el tratamiento y la detección temprana de aquellas personas enfermas. Yo creo que eso sería algo prioritario dentro de ese segundo presupuesto complementario que necesitaremos. Bien, antes de hacer la pausa, yo tengo una pregunta y quisiera monosílabo de la respuesta. En este caso, ¿es absurdo hablar de qué tiene prioridad para el gobierno y para la nación dominicana, si la enfermedad o la economía? Doctora. Yo creo que es un binomio indisoluble, porque
Sin la economía no va a haber salud, porque ¿dónde están los recursos? Tienen que manejarse la economía. Yo respeto la opinión de todos esos notables economistas que invitaste, pero realmente tiene que haber un acuerdo de continuidad en términos de mejorar cosas que no se han hecho. Y vuelvo y enfatizo, si en el país al inicio de la epidemia nacional, porque la pandemia es mundial, se hubiese traído de manera gradual 12 millones de pruebas rápidas. 12 millones de pruebas rápidas. 12 millones, lo que no había 12 millones de pruebas rápidas. Bueno, aquí en el país no, pero en el mundo sí. Bueno. Aquí no, pero los suplidores lo tenían. Óyeme, Miguel, yo no estoy diciendo que llegaran al mismo tiempo, sino que si tú sentías la sintomatología. Los países estaban robándose los instrumentos y las pruebas una y otra porque había una insuficiencia en los suministros. Pero vamos a escuchar ahora la opinión de los economistas con relación a ese tema. Mira, Miguel, el mundo nunca ha sido... Muy brevemente, porque tengo que hacer una pausa. El mundo nunca ha sido ni de un lado ni de otro. En economía siempre hay disyuntiva, o el crecimiento económico o la equidad. Pero yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio. En este caso, el gran reto que tiene el gobierno es establecer un equilibrio entre la economía y los aspectos sanitarios. Eso yo creo que debe ser la filosofía. Doctor Espinal. Sí. Doctor Espinal, ¿me escucha? Parto plenamente. Esto es un matrimonio. La pandemia no va a terminar ahora, va a mantenerse mucho tiempo con nosotros y por tanto hay que... Doctor Franco. Entiendo que debe haber un mayor esfuerzo, como dije anteriormente, en la parte sanitaria de control de la enfermedad, de la pandemia y tratamiento, porque definitivamente la economía tendrá que abrirse. No aguantamos más. Hay mucho desempleo, ya empieza a crecer la informalidad, empiezan empresas quebrando. Entonces, habrá que buscar la manera de poder equilibrar la situación. Bien, si me lo permiten, doctora y doctores, tenemos que hacer una obligada pausa. Regresamos después de ella. Los amigos televidentes, manténganse en sintonía con Edición Nocturna. Estaremos de vuelta en poco tiempo.